Más hermanos, quiero que agradecerles cada uno de su presencia. Oremos por la iglesia, que Dios haga la obra que Dios tiene para nosotros, y también queremos agradecer a Diana, que está con nosotros. Siempre es bienvenida y no esperamos que estés no solamente hoy con nosotros, ¿verdad? En esta mañana, hermanos, antes de comenzar, yo quisiera mencionar que tenemos, ya lo mencioné antes, pero tenemos nuestro nuevo tratado, que es lo mencionaba en la escuela dominical, y aprovechando que voy a predicar de esto, quería dar gracias al pastor Mark Manning de la Iglesia Bautista Fellowship Baptist Church. Ellos nos ayudaron en el diseño y todo esto. Aquí está bien explicado Juan 3:16. Les ruego que lo lea y lo comparta con su familia y amigos. A pesar de que somos una iglesia bautista independiente, gracias a Dios tenemos esto. Tenemos iglesias, pastores que nos ayudan. Aquí está la versión en inglés. Si alguien usted lo necesita, lleve ese tratado, hermano. Y cada vez que usted pase, deje su huella. Tenemos de estos tratados de esta iglesia. También tenemos la invitación que usamos cordialmente. Nos ayudó la iglesia bautista de Lancaster. Tenemos la iglesia New Testament Baptist Church, que nos asesoran, nos ayudan con los devocionales que leemos cada día. También tenemos seminarios, acceso a seminarios y muchas cosas y a bajo costo. No es gratis, se paga, pero si lo fuéramos a dar a hacer a una imprenta, eso sería mucho dinero. Así que damos gracias a Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de a cuánto te ama Dios. Y quisiera dirigirme al versículo clave que estábamos leyendo hace poco, a Juan capítulo 3, verso 16, donde nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos como iglesia a ser ese faro de luz que necesitamos ser para Lisboa del King. Ayúdanos a compartir el Evangelio, ayúdanos a tener la fuerza, la voluntad, y que sea nuestro anhelo cada día compartir el Evangelio con alguien. Bendice a nuestros hermanos, a los hermanos que están enfermos y a aquellos que por una u otra razón no están con nosotros. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Como dije anteriormente, vamos a estar hablando acerca de cuánto nos ama Dios. Cuando hablamos de salvación, hablamos de infierno, salvo, eternidad. Son términos que en el mundo secular no los entienden. En cambio, nosotros los cristianos, pues obviamente lo entendemos y estamos muy claros en cuanto a eso. Pero cuando le decimos a alguien, si usted moriría hoy, ¿dónde iría su alma? La gente dice, no sé. Otros dicen, al infierno. Alguien nos dijo ayer, voy al infierno. Y esa es mi voluntad, me dice, ¿verdad? Y como les digo, el término de salvación, mucha gente lo entienden así, en el aire. Y le decimos a alguien, ¿usted es salvo? La gente no entiende, ¿salvo de qué? ¿Verdad? Pero bien sabemos que la Biblia nos habla de que el hombre fue criado por Dios, Adán, y crió a la mujer Eva, y estando en un paraíso llamado Edén, estaban en perfecta comunión con Dios. Adán podía hablar con Dios. Nosotros oramos con Dios, pero Adán y Eva podían hablar audiblemente con Dios. Tenían una perfecta comunión con Dios, pero lamentablemente Dios les dio el huerto para que comieran de todo lo que ellos quisieran, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en Génesis 2:16 nos dice que ellos podían comer de todo menos ese fruto. Satanás se aparece como serpiente, influye a Eva a comer de ese fruto prohibido. Ella invita a Adán y obviamente pues pecaron, y entonces el hombre fue separado de Dios.
El pecado de desobediencia no tanto fue la fruta, creo yo, sino el pecado de desobedecer a Dios. Y a partir de entonces, Adán y Eva tuvieron vergüenza, mintieron, y más tarde Caín, su hijo, asesinó a su hermano Abel como consecuencia del pecado. Desde entonces nuestra naturaleza es pecaminosa. Nadie nos enseñó a mentir, nadie nos enseñó a enojarnos, nadie nos hace gritar, todos venimos con esa naturaleza. El niño le pega al otro niño, nadie le enseñó eso. Simplemente está en nuestra naturaleza. Usted elige dónde pasará la eternidad. Es la decisión más importante que tomará en su vida. Algunas personas creen que hay varias maneras de ir al cielo, hay varias formas, la religión, la creencia, la psicología, pero sin embargo la Biblia nos enseña, hablando de Jesucristo mismo, en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Obviamente no hay otra manera de ser salvo, no hay otra manera. Ahora, el hombre es un hombre y su desobediencia. Dios, como dije anteriormente, llevó a Adán y a Eva ahí al jardín, y ahí pecaron, y ahí fue la desobediencia del hombre. En Romanos 5:19, fíjense bien, en Romanos capítulo 5, verso 19, dice acá: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea que por la desobediencia de Adán, somos todos pecadores, nacemos pecadores. Usted es pecador, yo soy pecador, no por lo que hacemos, sino por lo que somos pecadores. Y esto es lo que el mundo no entiende. La gente, vamos a compartir el evangelio, dice, la gente dice: bueno, yo no soy pecador, yo no he matado a nadie, yo no he robado. Pero en realidad no es tanto la acción de algún pecado que hagamos, sino es nuestra relación que nos estamos apartados de Dios, y está en nuestra naturaleza. Usted y yo somos pecadores, y como dije anteriormente, elegimos pecar. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos nosotros, hermanos, elegimos ser pecadores. Nadie nos enseña a estar donde estamos. Nadie nos dice: bueno, está acá en medio de tu borrachera, aquí estás en medio de lo que estás haciendo. Nosotros todos tenemos la decisión de apartarnos del pecado, pero sin embargo estamos en el pecado. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Fíjense bien, en Hebreos 9:27 dice que el hombre está establecido que muera una sola vez y después el juicio. Algo que nadie puede eliminar es la muerte física. Podemos llegar a vivir 100, 80, 90 años, pero tarde o temprano vamos a morir. Y después de eso no podemos anular un juicio por nuestra manera de ser. Ahora, ahí está la muerte física, hay varias muertes. La muerte física, dice acá que la muerte física obviamente es cuando nuestro organismo no deja de funcionar, nuestra sangre deja de circular, nuestro corazón deja de bombardear sangre, el cerebro se muere, es nuestra muerte física. Las cruces que hay en los cementerios, hermanos, son los testigos más grandes y que nos demuestran que la paga del pecado es muerte. Alguien me puede decir: no, yo no creo que la muerte es la paga del pecado. No, váyase a un cementerio y ahí está la muestra de que la paga del pecado es muerte. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que entender que esa es la muerte física. Pero también hay otro tipo de muerte. Es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la pérdida de la condición espiritual entre Dios y el hombre. El hombre, hermanos, cuando estamos afuera y no creen a Cristo, esa persona está muerta espiritualmente.
La persona con que hablamos ayer y dijo, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero reconocer a Dios. Esa persona simplemente está muerta espiritualmente, no tiene una relación con Dios, está vivo, pero espiritualmente está muerto. Y por eso aquí la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay opción, hermanos. Y es el mundo que no entiende, la gente está muerta espiritualmente. Cuando Jesucristo dijo, un hombre llegó a querer seguir a Jesús, y entonces le dice, ok, deja todo y sígame, le dijo Jesucristo. Entonces le dijo el hombre, yo no puedo seguirte ahorita, porque tengo que enterrar a mi papá se ha muerto y lo tengo que enterrar. Entonces Jesucristo, ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, los muertos espirituales. No estaba hablando que los muertos iban a resucitar y iban a enterrar al que está ahí. No, cada persona, hermanos, que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. No está en una relación directa con Dios. Y como les digo, no es que porque somos perfectos, es por la gracia y misericordia que Dios tenemos esa relación que usted se puede levantar en la mañana y orar a Dios. Tiene una crisis, puede ir a Dios. Mira y viaja por un lugar y ve qué bonito. Usted puede decir, Señor, gracias. Y tener esa comunicación con Dios, esa relación con Dios. Está la muerte física, está la muerte espiritual, que no tienen a Cristo, pero hay otro tipo de muerte. Es la muerte eterna, y muy conocida como la muerte segunda. La muerte eterna es la separación eterna entre Dios y el hombre. Una vez que la persona está separada de Dios, muerta, ya no hay esperanza. Una persona que muere sin Cristo, ya no hay esperanza. No podemos hacer nada, porque la paga del pecado es la muerte. Dice acá Mateo 25:46, e irá esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay una muerte eterna y una vida eterna. ¿Cuál vida tenemos nosotros? Y cuando habla de la muerte segunda, que es la muerte eterna también, vamos en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20:13. Un día, a un momento en la eternidad, no sé, toda la raza humana, todos los que han existido, irán a la presencia de Dios, a lo que muy comúnmente se llama el trono blanco. Los salvos seremos arrebatados, estaremos con Él en la eternidad, pero un día las personas entrarán a un juicio con Dios. Y dice acá en el verso 13, capítulo 20, verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, fíjense bien, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que la persona que no tiene a Cristo va a ser lanzado a un lago de fuego por la eternidad, y esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La clave acá es entender de que si realmente nosotros estamos inscritos en el libro de la vida a través del Cordero, haber aceptado a Cristo. Comprende que el castigo del pecado es la separación eterna con Dios. No se trata de iglesia, no se trata de denominación, se trata que la raza humana un día, si no tiene a Cristo en su corazón, va a ser lanzada a un lago de fuego, que es la muerte segunda. Es la importancia que como creyentes nosotros, de entender de que la persona, tu amigo, tu vecino, está condenado a una muerte eterna. Y la única esperanza es Cristo. Así como una vez nosotros venimos a Cristo y venimos a Leyde y Dios nos tocó, así nosotros tenemos que tener eso, entender y ver a la gente con compasión, y verlos como aquellos niños que no saben qué hacer, como aquellas personas que están perdidas, como una oveja que no sabe qué hacer. Eso es lo que está pasando alrededor nuestro en la ciudad de Lisboa. Gente que está enfocada en su trabajo, enfocada en su vida, enfocada y no quieren saber nada de Dios. Ahora con el COVID,
con esta pandemia que han muerto miles y miles de personas, la gente todavía aún no busca a Dios. Visitábamos a alguien que había tenido mucha enfermedad de COVID, casi se muere, y cuando le decimos, ¿quieres ir a la iglesia? No, eso no es para mí. Dios le está dando una oportunidad a esa persona, porque si hubiera muerto sin Cristo, esta persona estaría definitivamente en la eternidad sin fe y sin esperanza. Ahora, todo el mundo es culpable del pecado. Nadie puede decir yo soy justo. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, hermanos. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios ama a aquellas personas que le fuimos a dejar un tratado y nos dijo, no, yo no quiero saber nada de iglesia. Y muchos dicen, pero ¿cómo Dios es un Dios de amor y me va a mandar al infierno? La verdad es que Dios es un Dios justo también. Y tarde o temprano su justicia se verá. Y dice acá en 1 Juan 4:9, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él. 1 Juan 4:9, si gustan los voy a leer una vez más. 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Hermanos, el mundo está condenado, pero Dios muestra su amor al mundo enviando a su Hijo. Dios me ama. Dios le ama a usted, estimado amigo, estimado hermano, hermana. Hay miles de personas en el mundo, en China, en Arabia, donde sea, y no importa la religión, lo que crea o no crea, Dios ama a todo ser humano. Y Dios amó al mundo. Y por eso envió a su Hijo unigénito para que Él pudiera pagar la deuda, para que Él pudiera pagar la paga del pecado, que es la muerte. Todos hemos pecado. Usted ha mentido alguna vez. Y desde entonces, por aún pequeña fuera la mentira, usted está en pecado y está en condenación. El ser humano está condenado. Mire acá en Romanos 3:10, dice acá. Romanos capítulo 3, verso 3:10. 3:10 dice así, como está escrito, fíjense bien, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Esa es la condición del ser humano. No hay quien entienda que Dios ama al ser humano. No hay alguien que busque a Dios. Nadie busca a Dios. Todos queremos lo más fácil: fiesta, parranda, alegría, droga, alcohol, sexo. No hay nadie que busque a Dios. Es por eso la importancia de entender el Evangelio. Dios ama al ser humano. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ser humano que por su mera providencia pueda decir, yo merezco ir al cielo. Todos hemos pecado. Y el cielo es un lugar perfecto donde está Dios, donde no puede haber pecado. Yo no podría estar en el cielo por mi condición de pecador. Y la paga del pecado es la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna, que es la muerte segunda. Pero dice acá en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo. Eso es lo que nos ofrece Dios, vida eterna. Muchos dicen, bueno, yo busco milagros. Yo voy a la iglesia a buscar milagros. Otros dicen, yo voy a la iglesia para buscar ayuda. Pero en realidad la iglesia, Dios lo que está ofreciendo es vida eterna. Lamentablemente confundimos los datos y creemos que Dios hace milagros, y sí hace milagros, y ese es nuestro afán, el milagro, la alegría, el convivio. Pero la realidad es que Dios está interesado en la vida eterna de cada persona. No solamente porque de tal manera amó Dios al mundo, sino que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito
Debemos entender eso, que Dios nos ama y que dio al único que poder pagar la paga del pecado. Cristo es el único que puede pagar la paga del pecado. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, cuando yo tenía 15, 16 años, vine a los pies del Señor, acepté a Cristo. Yo era pecador, yo no me consideraba pecador. Yo decía, no, yo no tomo, yo no drogo, no hago nada. Pero en realidad, hermanos, era pecador, y soy pecador. Pero aún así, Dios en la eternidad misma envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por Guillermo Romero. No había nacido, no existía, pero su amor me alcanzó en el año 1978. El amor de Dios es grande y no quiere que nadie perezca, que cada una persona sea salvo. Y Dios nos muestra su amor en acción. Mire lo que dice en 1 de Juan 1:29. 1 de Juan 1:29. 1 de Juan 1:29. No, perdón, Juan 1:29, perdón. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, su frase célebre fue esta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el único que puede salvar al mundo. Hebreo 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra convicción, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado a todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo no pecó. Y la clave es que Cristo, que no pecó, fue el que podía pagar la deuda. Cristo fue el único que puede pagar la deuda. Y es por eso que podemos ir al cielo, al depositar nuestra fe en Él. Dice acá en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mire este clave versículo. Al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Cristo no pecó, pero Él pagó la paga del pecado en la cruz del Calvario para que nosotros, dice acá, fuéramos justos, considerados justos ante Dios. Hermanos amados, tenemos que entender esto, que Dios nos ama y necesitamos reconocer eso, que Cristo murió por nosotros. Dice acá: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice acá Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y cuando hablas aquí es salvo, es de no ir al infierno, de ir a la presencia del Señor, tener vida eterna. Amados hermanos, dice acá que creyéremos en nuestro corazón. El Evangelio solamente basta creer en Dios, creer en su palabra. No se trata de ser bautista, no se trata de ser pentecosteo, asamblea de Dios, se trata de creer en Cristo y seremos salvos. Cuando predicamos acerca del eunuco, le digo el eunuco a Felipe: ¿qué puedo hacer para bautizarme? Okay. Le dice: si crees en el Señor Jesucristo, bien puede. Y el eunuco dijo: sí creo que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, es creer en Cristo. Es creer, es depositar nuestra fe en mi eternidad en Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer: creer en Cristo, únicamente reconocer que somos pecadores, que Él no solamente creer que existió, creer que hubo un hombre llamado Jesús, sino creer que Cristo es el Hijo de Dios
y si deposito mi fe, seré salvo por medio de Él. No hay otro camino, hermanos, para ir al cielo. No hay otro camino para la eternidad. Dice, no hay religión, no hay psicología, no hay algo que yo pueda hacer para ganarme el cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es bien importante entender, que es una salvación por gracia. Dice la Biblia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Hermanos, por muy morales que seamos, por muy buenas personas que seamos, no podemos ganar el cielo. Venimos acá al culto porque somos salvos, no para ser salvos. Venimos a alabar a Dios aquí no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Ofrendamos no para ganarnos un cielo, sino que ofrendamos y damos nuestra ofrenda y diezmos porque ya somos salvos y entendemos la obra de Dios. Hermanos, si yo me sacrificara y toda mi sangre fuera derramada en una cruz, ninguna gota de sangre pagaría el más mínimo pecado de mi vida. Ninguna gota de sangre pagaría la pequeña mentira que yo hubiera dado. Porque mi sangre es una sangre de un hombre pecador. Se necesitaba la sangre de Cristo, el hombre perfecto, sin pecado, que pudiera morir por nosotros para tener esa vida eterna. Dice Tito 3:5, no salvo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Somos salvos, hermanos, por la gracia de Dios. No por obras, no por muy buenos que seamos, solamente es creer en Cristo y podemos entender eso. Y la Biblia dice, para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda. En 2 de Pedro 3:9 nos habla algo interesante. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acá cuando dice el Señor no retarda su promesa, está hablando de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, y está dando oportunidad para que la persona y la gente sea salva. Cristo no viene para darnos tiempo para que la gente proceda al arrepentimiento. Es una promesa, y no es que está retardando, no es que se está atrasando. Cristo va a venir en su tiempo. En 1 Tesalonicenses 4:13 nos habla, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que estemos vivos, dice Pablo, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. El deseo de Dios es que ninguna persona humana perezca y que pueda ir al cielo, pero lamentablemente nosotros como seres humanos no queremos acercarnos a Dios. Toda persona nace siendo pecadora y estamos separados por Dios. Tenemos que entender esto. La palabra perecer se refiere a la separación eterna entre Dios en el infierno. Quien no cree en Jesucristo, hermano, lamentablemente eso es lo que le espera. Pero para los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, nos espera un día que Cristo venga por nosotros y nos lleve a su presencia en el aire. También si muriéramos, dice Pablo, muertos, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Debemos entender que todos hemos pecado. La pena o la paga del pecado es la muerte. La muerte física ya la sabemos, pero también hay una muerte espiritual, una muerte externa, que es la separación de Dios y el hombre por la eternidad en un lago de fuego. Tenemos que entender que Cristo murió para pagar ese pecado, y Él resucitó al tercer día para demostrar su grandeza, su poder, y toda persona necesita creer en Cristo para ir al cielo. No hay otra opción. Creer en Cristo es la única solución eterna. Solamente es creer en Cristo. Y aquí Pablo le dice acá el versículo, mas tengan vida eterna. Creer en Cristo implica el cambio de fe. Antes nosotros creíamos, por ejemplo, yo decía, yo tengo que ir a la iglesia todos los domingos, y ya la hice.
Pero no era solamente eso, tenía que entender que Cristo murió por mí, que yo soy pecador y que tengo que entregar mi vida y toda mi fe a Cristo. Estimados hermanos, Cristo es el que nos da la esperanza de vida eterna. En 1 Juan 5:11, la Biblia nos enseña lo siguiente. Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Fíjense bien, esta es la prueba que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta es una regla sencilla como 2 más 2 es 4. Si la persona tiene a Cristo, tiene vida eterna. Si no tiene a Cristo, pues no tiene vida eterna. Es ahí donde tenemos que entender que Cristo es nuestro Salvador, y ahora es donde tenemos que tomar la decisión. Podemos, hermanos, jugar a ser cristianos, venir a la iglesia, pero en realidad somos cristianos por ser bautista, por venir a la iglesia Bautista Esperanza. La verdad es que el juego de nuestra eternidad está en nosotros. Yo puedo venir a la iglesia como un mito, como algo, yo cumplo. Pero realmente mi relación con Dios, ¿cómo está? ¿Hacia dónde dirijo mi vida? Si yo muriera hoy, ¿dónde iría mi alma? ¿Dónde iría mi alma? Ahí está la clave. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, como creyentes tenemos una responsabilidad. En primer lugar, asegúrese que es salvo. Asegúrese que si usted muere hoy, iría al cielo. Contéstese esa pregunta entre usted y Dios. En segundo lugar, tenemos una responsabilidad de compartir el Evangelio a otros. Tenemos que compartir el Evangelio a aquellos que están perdidos. Y necesitamos continuar predicando el Evangelio, aunque la gente no crea, o no quiera asistir a la iglesia. Y ahora, hermanos, ¿cómo enfrenta la eternidad usted? ¿En vida eterna o condenación eterna? Cierren sus ojos, vamos a orar. Y reflexionen. Quizás he creído en una religión, la religión bautista, la religión de la Iglesia Bautista Esperanza, pero en realidad, ¿soy salvo? Oh, sí, yo iba a la iglesia cuando niño, me llevaban, pero en realidad yo me convertí al Evangelio. En esta mañana confronte su eternidad usted con Dios y dígale al Señor: yo quiero conocerte de una manera personal, yo quiero que vengas a mi vida. Y quizás usted tal vez se apartó del Señor. Es el momento de regresar al redil. Es el momento de decir: Señor, perdóname. Al igual que el hijo del pródigo, usted dígale: yo he pecado contra el cielo, contra ti. Aquí recibe mi vida, recibe mi alma. Me arrepiento de lo que he hecho. Dígale al Señor en esta mañana: yo quiero volver a ti. Si usted se ha apartado de los caminos del Señor y quiere que oremos por usted, levante la mano. Es el momento de enfrentar su eternidad. Si usted muere hoy, ¿dónde iría su alma? Es el momento de decir: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero estar a cuenta contigo en este momento. Dígale al Señor. Y si usted no ha aceptado a Cristo, yo solamente le digo: la única manera de ir al cielo es por medio de Cristo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En esta mañana, si usted me está viendo en los medios sociales y no ha aceptado a Cristo, o si usted no ha aceptado a Cristo en este momento, yo le invito a tomar una breve oración. La oración no le va a salvar. No. Lo que le va a salvar es lo que usted va a confesar en la oración. Y yo le ruego que le diga al Señor en esta mañana con sus propias palabras
y con su propio corazón: querido Señor, yo reconozco que soy pecador, que merezco ir al cielo, creo que moriste en la cruz del Calvario y que moriste por mí y resucitaste el tercer día. Deposito mi fe solo en ti para que me perdones mis pecados y me des salvación. Y dígale en el nombre de Cristo y de eso. No es una oración que le va a salvar, es la confesión que usted va a hacer en la oración. Confesar que usted es pecador, que deposita su fe en Cristo Jesús y que reconoce que Cristo venga y le entregue usted su vida a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias. Gracias por los hermanos acá y bendice lo que vamos a hacer en lo siguiente en cuanto a la celebración del Día de las Madres. Gracias por la oportunidad de tener un tratado para compartir tu evangelio. Gracias por las iglesias que a bajo costo o de una manera desinteresada están dispuestos a ayudarnos, Señor, por pastores, a los que de una u otra manera nos pueden asesorar, Señor. Gracias, porque a pesar que somos una iglesia local independiente, podemos y tenemos recursos para acudir, pedir ayuda. Gracias por tus bendiciones, Señor. Bendice el resto del día, bendice a los hermanos. En Cristo Jesús oramos. Amén.